Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lisette, para los que no me conocen y los que sí, bienvenidos de nuevo y los que no, pues bienvenidos también, pásense. Chicos, el día de hoy, además de que me ganó el tiempo, la verdad es que pues no iba a tener mucho tiempo para editar algo muy producido. Sé que les prometí que esta semana iba a ver el video de mi análisis y mi perspectiva sobre la película del viaje de Chihiro, pero ese va a ser un video que yo creo que voy a tener que postergar para la próxima semana y espero sí hacerlo para la próxima semana porque si es medio tardadito pues estar agarrando segmentos, estar haciendo el guión, anotar tus cosas, tus puntos y demás. Entonces pues sí, seguramente me voy a tardar un poquito más, ténganme paciencia, pero ya lo empecé. Y mientras, para este momento decidí grabar un video para también las personas que yo sé que me siguen del área de medicina, que yo no sabía, pero pues muchas gracias por haber entrado en directo y saludarme y decirme que pues no dejara de grabar videos sobre la universidad, que porque les ha ayudado mucho. A mí yo casi lloraba cuando me dijeron eso, entonces pues voy a volver a retomar y a explicarles un poquito más que nada sobre los semestres de medicina y más o menos hablarles de las materias que yo llevé y cómo las llevé, los libros a lo mejor que utilicé, mis estrategias de estudio para esta materia, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a comenzar. Según estuve revisando, me quedé en el cuarto semestre. Ya sinceramente no me acuerdo muy bien, pero con base al playlist que hice sobre la universidad, que lo pueden ver, igual lo voy a dejar ahí. En algún momento va a aparecer la etiqueta ahí del video, entonces ahí pueden buscar la playlist. Y pues les voy a hablar de las materias que ahí llevé y también asimismo pues más o menos cómo las enfrenté, ¿va? Empezando porque aquí tengo mi computadora y voy a ver cuáles fueron las materias que llevé. Por anatomía patológica. Esta materia pues fue impartido por una doctora que es especialista en anatomía patológica. La verdad fue muy buena maestra. Tristemente cuando nos dio clase pues estaba pasando por un momento personal muy delicado. Entonces pues seguramente sus clases todavía eran mucho mejores. Yo sé que ella se pues esforzaba un chorro y pues les voy a platicar más o menos lo que veíamos en esta materia. Si no mal recuerdo, esta materia era mucho visual. También llevábamos un laboratorio. En el laboratorio básicamente veíamos también cortes como en histología. Y también veíamos, si no mal recuerdo, piezas como tal de algunas patologías. En esta materia sí es muy importante, más que nada, el saber identificar cosas. Y a mí se me complicaba un chorro porque había cortes histológicos donde tenías que describir pues qué tipo de células había, el tipo de tejido que era, no sé si tienen hemosiderosis o pigmentos las células, si era tejido adiposo, si era tejido muscular, o sea, una parte de lo que se vio en histología, pero pues obviamente ya más avanzado, ya tenías que identificar qué era lo que afectaba el tejido en sí. La verdad sí se me hizo una materia muy complicada, sobre todo porque también de repente metía genes, nombres de genes que afectaban en ciertas patologías. Ahorita lo que estoy revisando de mis apuntes, porque pues obviamente los tengo que repasar, ya hay muchas cosas de las que sinceramente no me acuerdo. Y estoy viendo que, por ejemplo, para el primer para el primer parcial, pues hice un resumen, si no es que lo hice con mis compañeros, y veíamos lo que eran las acumulaciones intracelulares, que ya les decía, tenías que identificar como pues de lípidos, si había esteatosis, si había aterosclerosis, y todo eso generalmente lo veíamos como en cortes histológicos, y cuando el examen era teórico práctico, te ponían imagen y tú más o menos tenías que identificar. Más que nada, el primer parcial creo que fue más como de describir que era autofagia, que era metástasis y todos esos conceptos, que era apoptosis, las calcificaciones también, los mecanismos por los que a veces se daban ese tipo de cosas, ya sea fallos en receptores, ya sea fallos en transcripciones, en proteínas. Entonces sí era mucho de identificar estas cosas. Yo para esta materia lo que más recuerdo es que me basé principalmente en el libro de El Robbins. Ese libro creo que es muy famosillo, les voy a dejar por aquí yo creo que una imagen de cómo es el libro en el que me basé, porque aquí todavía lo tengo, y ahí más que nada viene como muchas imágenes y te describe, o sea, estoy viendo que vienen imágenes de cortes histológicos y aparte tiene
modelos, por ejemplo, estoy viendo unas del corazón y demás. Entonces, pues también te ayuda mucho, también viene de un poquito de imagenología, entonces te puede ayudar también como a identificarlo. Es un libro muy bueno que sinceramente me gustaba ver los cortes, como les mencioné en el video de primer semestre. Histología y biología celular a mí me encantaba mucho, pero pues también sí era medio pesado. O sea, anatomía patológica sí era una materia medio pesada. Al final no recuerdo exactamente con qué la pasé, si con 8 o con 9, pero pues sí estaba medio complicado. Los exámenes muchas veces sí tenía que estudiar mucho y sí me frustraba un poco. Y estoy viendo así como que tengo varios del Robbins, incluso uno es como un repaso y vienen preguntas con casos clínicos y te dice que qué esperas encontrar. O sea, la verdad está muy interesante. Igual si puedo les voy a dejar aquí como pues imágenes de los libros que yo aquí tengo, ya para que ustedes pues los busquen y los encuentren. Yo los tengo descargados. Si en algún momento llegaran a tener problemas para descargarlos o algo así, pues me dicen en comentarios. Ya veo si hago como un link de Drive donde los puedan descargar más fácil. Y bueno, pues ya para no hacer este video tan largo, vamos a pasar con la siguiente materia, que es epidemiología. Esta materia sinceramente no quiero meterme mucho en ella porque pues la verdad no era de mis favoritas. Pero actualmente, o sea, a mí sí me gusta mucho. Por ejemplo, en mi servicio social estoy llevando mucho yo el registro de pacientes, entrego mensualmente informes y la verdad es que me gusta mucho, está muy padre, pero estudiarlo la neta sí es muy complicado. Aquí no llevé ningún libro, o sea, estoy viendo que tengo literalmente nada. Lo que sí era que pues era mucho de prestar atención al profe, eran muchas definiciones, era de repente sí fórmulas para sacar cosas, eran muchas gráficas, también más que nada mucho de definiciones, estar buscando del método científico, una serie de pasos, el método epidemiológico. Estoy viendo que sí era medio tediosita la materia. Entonces, pues les digo, en esta materia sinceramente yo siento que no es mucho de frustrarse. Sí dediquen el estudio y hay mucha gente que le va a gustar mucho por la estadística, supongo, pero sinceramente a mí no era una materia que me encantara o que fuera de mis favoritas. También veíamos medidas de asociación e impacto en epidemiología, cosas que sinceramente ya no me acuerdo de nada. Riesgo relativo, odds radio, que son cosas que te pueden funcionar mucho si a ti te interesa el área de investigación. O sea, yo no es un área que me llame tanto la atención, sin embargo a mí sí me gusta ya actualmente en mi servicio lo que hago sobre llevar esta estadística de mi centro. Entonces pues les puede servir para eso. Sinceramente no, o sea, yo lo del servicio lo aprendí en el servicio, pero esta sí es una materia que les digo, si les interesa y les llama la atención todo lo relacionado con investigación, pues pueden meterle bien a esta y entender bien los conceptos y seguramente les va a gustar. Y pues ahora que estoy viendo y abriendo de repente presentaciones, porque tengo todo lo que el profesor nos proporcionó de su material de estudio, y me estoy dando cuenta que sinceramente esta es una materia pre a lo que es, no me acuerdo, método de la investigación o metodología de investigación, algo así era la materia. Creo que esa la llevé en tercer semestre, pero había otra que ya en los últimos semestres, generalmente no me acuerdo del nombre, que era también sobre los tipos de estudio, qué representaba cada uno y demás, cómo se hacían, cuál tenía más veracidad, etcétera. Y en esta materia también se vio un poco de eso, no se ve tan a profundidad como en los últimos semestres, pero pues también es una materia interesante y está padre si les digo, te llama la atención lo que es la investigación. A mí sinceramente esta materia no me gustó y se me hacía muy tediosa, muy teórica. Vamos a pasar con la otra materia que yo siento que también es una muy importante. Bueno, en realidad todas las materias deberían de ser importantes, pero les digo, si vas como tú tomando un rumbo específico, les digo, si les interesa más la investigación que el campo clínico, pues sí hay materias que te van a gustar más que otras. Farmacología yo pienso que sí es una materia que pues muy de a fuerzas tienes que meterle muy duro al estudio, es muy complicada. A mí sinceramente sí se me complicó mucho, sobre todo porque lo ves, al menos con el profesor que tuvimos, que fue muy buen profesor. Él nos hablaba primero en general, te decía, no sé, antimuscarínicos. De esta manera pues ya te los iba como desglosando cada uno y ya también él mismo te decía de que tal medicamento, o sea, tienen el mismo mecanismo de acción, pero pues tal te funciona más para este tipo de cosas, o este tiene más predilección o pues sí, preferencia a cierto tipo de receptores. Entonces ya en el examen generalmente te preguntaba,
de los antimuscarínicos, cuál es el medicamento que tiene preferencia por X o Y receptor. Entonces ya tú tenías las opciones y podías escoger. O sea, sinceramente sí era una materia medio complicada. Les digo más porque aparte todo era a mano, o sea, el profesor no tenía presentaciones. Él llegaba con sus medio apuntes y decía, ok, vamos a ver tal tema. O sea, era muy listo porque sabía muchísimo de fármacos y de los nombres y demás. Y pues si es una materia que te va a funcionar, yo pienso que toda la vida, porque si te quedas con ciertas cosas de que, ok, cuáles son, el mismo ejemplo, antimuscarínicos, de receptores de acetilcolina, receptores, de otro tipo. Sí te ayuda mucho, pero pues sí hay cosas que evidentemente se te van a ir olvidando un poco con el paso del tiempo, pero es muy bueno antes que lo lleves antes de las materias clínicas, porque ya en las materias clínicas ya nada más te van a decir X fármaco para tal cosa. Entonces tú ya tienes que recordar un poquito de lo que es farmacología. Muchas veces también pues en las materias clínicas no te dicen tanto de el medicamento que se da, su metabolismo, su tipo de excreción, el tiempo en el que dura en el organismo, pero pues es algo que también se ve en farmacología, no tan a profundo con todos los medicamentos porque es muy complicado y sería muy larga la materia, pero pues sí lo ves de una manera más o menos completa, creo yo. Ahorita acabo de encontrar un apunte que hice para farmacología precisamente, que fue una tabla que es muy buena sobre los fármacos, de la manera que les digo que nos enseñó el profesor, que te dice el nombre del fármaco, el mecanismo de acción, los efectos y los usos en los que se le puede dar. Y los efectos pues te habla que a nivel de, por ejemplo, el ojo, corazón, respiratorio, digestivo, urinario y glándulas, lo que ocasiona el medicamento. Y pues eso era un apunte de 9 páginas. Me acuerdo clarito, sí, que en cuanto lo imprimí, yo me llevaba esos apuntes a todos lados y yo ahí les hacía mis anotaciones, les subrayaba lo más importante y demás. Les digo, porque aunque parezca que todos los medicamentos tienen como el mismo mecanismo de acción, hay unos que se secretan más rápido, hay otros que se eliminan más pronto y demás. Y esto pues es importante, pues dependiendo de cada paciente, ¿no? Pues de ahí su relevancia de farmacología. Entonces sí es una materia que les digo es muy importante, sí es bueno estudiarla, darle mucha prioridad al estudio. Es complicado porque los nombres de los medicamentos pues al final todos se terminan pareciendo y tienes que diferenciarlos muy bien, pero sí es una materia que yo le daría mucha relevancia si están pues en este semestre o si están llevando como esta materia. Ya cuando pues sales al campo clínico te das cuenta si es importante, pero pues si te enfocas un poquito más, por ejemplo, en las patologías y pues ya a lo mejor te basas un poquito más si eres médico general y vas a presentar el ENARM o no lo vas a hacer, como es mi caso. Pero pues sí es bueno guiarse, por ejemplo, por las guías de práctica clínica o en artículos más actualizados, pero pues ya les hablaré de eso en otro video. ¿Sale? Ahorita me quiero enfocar como en medicina y para esto pues sí meramente nos basábamos de lo que nos decía el profesor, pero también nos apoyábamos de bibliografía porque había cosas que no entendías y tenías que repasar y ahorita les voy a decir los libros de los que más o menos nos basamos. Ok, tengo aquí 2 libros que es el Katsung, ese lo tengo en inglés, que es Basic and Clinical Pharmacology, pero es como farmacología básica y clínica, así es su nombre, pero yo lo tengo en la 14ª edición, no sé si ya han sacado más ediciones, pero es muy bueno, ese libro me gustó mucho, el problema que venía en inglés, la verdad pues sí me tardaba un chorro. Después me pasaron la versión anterior en español, que según recuerdo era más o menos lo mismo, pero pues si pueden, sí, tomen siempre las versiones pues más actualizadas. Asimismo también tengo el otro libro del Goodman and Gilman, Las bases farmacológicas de la terapéutica, y pues sí son libros que les digo, no los leíamos todos, pero de repente si se te atoraba en alguna clasificación de medicamentos o no entendías bien la farmacodinámica y farmacocinética de algún medicamento, pues lo podías repasar, o conceptos también, o otros nombres que se les dieran a los medicamentos, lo podías repasar. Sí es una materia muy importante, les digo, así no andan recetando metoclopramida y butiliosina al mismo paciente en hospitales de segundo nivel que me tocó en el internado. Digo, sí es importante que sepamos pues un poquito de farmacología básica. Les digo, ya al final llegas a la práctica clínica y las cosas sí cambian un poquito, pero igual ya luego hablaremos de eso. Porque no quiero hacer este video tan largo que ya me está quedando medio largo, siento yo. Y bueno, de ahí les digo, el examen sí venía complicado, sí venía un poco complicado más que nada porque pues era recordar varias cosas de los fármacos, pero todo lo que te decía el profesor, todo venía en el examen. Y ahorita que también me estoy acordando, este profesor nos pedía un artículo o una revisión, un resumen de no más de una cuartilla
de algún artículo sobre un medicamento. Y me acuerdo que yo, por ejemplo, entregué uno sobre el uso del metronidazol en embarazadas y otro que también ya no los he visto, pero bueno, según recuerdo creo que esos también nos hacía preguntas sobre esos artículos, nos los teníamos que pasar todos para repasarlos, si no mal recuerdo. Pero pues sí, les digo, esta materia sí es importante, sí repásenla y sí es importante pues siempre tomarlo en cuenta. Ok, vamos a pasar a otra que me da risa, pero fue muy controversial la cosa con este profesor de mi universidad. Creo que también incluso se hizo medio viral por ahí en pandemia. Lo terminaron, no sé si lo terminaron sacando o lo suspendieron un semestre, pero bueno, eso es tema para otro video, no vamos a hablar aquí de eso. El caso que ahorita les voy a explicar más o menos también de lo que nos daban en clases, cómo eran los exámenes con este profesor, que la neta, sí, a lo que recuerdo, los odiaba. Sí batallo mucho con imagenología, es una materia para la que yo sí me tenía que esforzar mucho y les digo, me obligaba muchísimo a estudiar porque era una materia que me daba, es muy importante obviamente porque siempre no falta que te lleguen con radiografía. A mí a primer nivel me han llegado un chorro con radiografías de todo tipo, de repente sí llegan también con ultrasonidos, pero ese sinceramente sí es más difícil de leer, entonces casi siempre nos basamos en la interpretación porque ese es muy operador dependiente. Pero les digo, al menos lo que sí yo considero que como médicos debemos de saber es siempre de radiografías. Y ahorita que estoy viendo, pues en primer parcial, veíamos mucho lo que era, por ejemplo, la física y todo detrás de cómo era, por ejemplo, también los términos de radio opaco, radio lúcido, ¿cuáles eran los demás? Bueno, los demás que se utilizan para el ultrasonido y la tomografía, que es hiperdenso, hipodenso, isodenso y demás. Veíamos qué significaba cada uno, por qué pasaba esto, porque eran de diferente pues densidad y así. Eso sí, era muy tedioso y fue de lo que yo creo que menos me gustó de esta materia. Lo padre yo siento que ya empieza a partir como de segundo y tercer parcial, donde sí ya ves imágenes, ya ves más o menos como el contexto clínico de la enfermedad, ya ves radiografía pulmonar y dices, ah, ok, eso es una TB o más cosas así, o de que, ah, eso es una neumonía viral o neumonía bacteriana. Entonces, sí está padre. A mí se me dificulta un chorro, se me dificultó muchísimo. Más les digo porque al principio sí se ve mucha esta parte teórica sobre cómo es que se llega ya a obtener esa imagen. Nos habló incluso de historia, que a mí sinceramente pues eso sí me molestaba un poco, me calaba un poco, pero pues es importante y entiendo que también se tiene que saber. Pero bueno, dejando todo eso de lado, los exámenes sí eran medio pesados porque muchas veces era examen parte teórica, preguntas, algunas de opción múltiple, y parte también pues práctica. El examen generalmente no lo hacía el profesor en un auditorio, él proyectaba imágenes y ya te hacía ahí mismo la pregunta de que en la siguiente radiografía de tórax indica si es PA o AP o cosas así, o indica qué padecimiento tenga el paciente, o cómo se llama este signo radiológico, cómo se llama este signo en el ultrasonido, y tú tenías que anotar y demás. Les digo, si era medio tedioso, yo también pues al final sí batallé mucho con ella. Pero bueno, les digo, sí hubo un poco de polémica con el profesor. El profesor sí sabía, tristemente, pues tuvo su situación. Pero bueno, no me voy a meter en eso. Eso igual ya después se tocará, quizá no. Pero bueno, esa es imagenología, que les digo sí es muy importante. Pues les digo, yo pienso que ahora ya como médico general, yo veo que es muy muy importante saber al menos de todo de radiografías, de todo tipo de radiografías, de cabeza a los pies, porque las vas a pedir y las tienes que interpretar tú. Entonces, pues no queda de otra, es de mucho estudio, es de mucho visualizar, mucho razonar y demás. Es una materia que está muy bonita porque pues sí ves muchas imágenes y puedes relacionar lo que tiene el paciente con cómo se ve, tú lo ves en el consultorio y cómo se ve en la imagen. Ok, voy a pasar con otra materia que quizá también es una de las más importantes, creo yo, también de toda la carrera, que es nosología y fisiopatología. Esta materia nos la impartía una doctora que es buenísima, era una doctora que tenía especialidad en medicina interna, entonces pues obviamente entendía a la perfección, al derecho y al revés, todas estas cosas, y a mí la verdad era una materia que me gustaba mucho, pero sí era pesada. Veías todo lo que era la fisiopatología, por ejemplo, del choque, del dolor,
de la fiebre, del edema, de origen cardiogénico y no cardiogénico. Y pues así veías como signos y síntomas, el por qué se originaban y al final cómo se manifestaban en el paciente y demás. Estaba muy padre, les digo, a mí se me hacía una materia muy bonita, sin embargo sí era muy pesada. Los exámenes, me acuerdo que también tenían, si no mal recuerdo, eran mayoritariamente... no, eran teórico-prácticos, perdón, eran teórico-prácticos. Teoría no la daba un profesor y la práctica no la daba esta profesora que les digo. De la teoría no quiero hablar mucho. Este también es un tema aparte con el profesor. Pero la doctora era muy buena, ella nos daba en la práctica también, nos explicaba todo este tipo de cosas. Su examen, al ser práctico, pues era de que te presentabas con la doctora y el examen se hacía en parejas. Yo me acuerdo que entré... Perdón, me restrajo mi pequeña Chloe. Y les digo, con esta materia pues era el examen generalmente en parejas. Yo me acuerdo que lo presenté con una amiga y la doctora ahí mismo te hacía preguntas de que, a ver, dime, no sé, ¿por qué se origina la fiebre? Dime los signos cardinales o los criterios mayores y menores para insuficiencia cardíaca. Y ya tú les tenías que ir diciendo, si no mal recuerdo, no eran más de 10 preguntas. O sea, en realidad era relativamente sencillo, pero pues para saber lo que te iba a preguntar, pues tenías que saberlo todo. Sí estaba muy complicado, o sea, sí era también de estar estudiando mucho. Yo me acuerdo que para este examen, aparte de estudiar, yo por mi cuenta me la pasaba estudiando con mis compañeros. Nos hacíamos preguntas también para recordar estas cosas. Era muy buena, sin embargo, les digo, sí era medio tedioso todo esto, estarlo estudiando, pero es una materia también muy importante y pues estaba muy interesante, está muy bonita. Yo siento que no es tan pesado estudiarla, sin embargo, porque en algunas cosas hay mucho que criterios, que signos patognomónicos, entonces pues todas esas cositas sí las tienes que tener bien presente. Y ya para pasar al final con, yo creo que una también de mis materias favoritas, es que era muy bonito, o sea, ahorita que estoy recordando y reviviendo todo, pues me llegó la nostalgia y digo, es que era muy bonito estudiar, pero era un estrés y una ansiedad por los exámenes y demás proyectos. Pero bueno, dejando eso de lado, pues sí eran materias muy bonitas y siento que sí, en general, tuve muy buenos profesores para unas de estas. La última materia es parasitología y micología, súper también importante. Claro que yo siento que bacteriología y virología de tercer semestre era relevante, pero también esta pues no se queda atrás porque yo siento que todavía existen muchísimas patologías por las que se dan por parásitos o por hongos. En esta materia había, como en otras, y en Bacter también, pues la parte teórica que se veía dentro del salón y la parte práctica que teníamos en nuestro laboratorio destinado. Estaba muy padre, sobre todo mi parte favorita yo pienso que siempre fue los parásitos. Los hongos sinceramente nunca me llamaron tanto la atención. Los parásitos estaban muy padre porque empezamos a ver los parásitos intracelulares, los extracelulares y pues aquí ya veíamos desde lo micro hasta lo macro. Veías también medicamentos, pero la maestra como era, creo que la maestra no era médico, era creo que bióloga o algo así. Entonces ella a lo mejor no se metía tanto en la parte de medicamentos, simplemente nos decía, yo quiero que lo identifiquen y sí nos mencionaba medicamentos, pero no era que se metiera tanto en eso, sino que nos ayudaba un poquito más como a identificar o cosas, por ejemplo, veíamos también el ciclo de vida de los parásitos y de los hongos, para que tuvieras pues si es por ejemplo en el cisticercosis, si era por el cisticerco, si era por el parásito, el curso que a veces llevan ya desde que entran, si entran por cavidad oral o si entran por vía inhalada, pues el ciclo que seguían y ya pues tú tenías también que identificar en qué fase estaba este parásito o este hongo. Les hicieron una materia muy importante, muy interesante. Sí tenías que llevar claramente pues todo al margen porque pues en la parte práctica te ponían las imágenes de los parásitos, tú tenías que identificar o ya de que te mencionaban característica o en qué etapa se encuentra este parásito, este hongo. Les digo, estaba muy padre, pero sí también era, pues creo que no hay materia fácil, pero pues yo pienso que si tuviera que calificar esta de dificultad del 1 al 10, yo sí le daría como un 7 o un 8, porque les digo, más que nada los ciclos de vida sí es muy importante. Yo pienso que sobre todo en parásitos y si era tedioso aprendértelo, sobre todo cuando es de que larva, huevo y demás cosas, pues sí era un rollo. La materia, pues también yo me basaba en algunos libros, les digo, para repasar o estudiar lo que de repente se me olvidara. Tengo de aquí, de lo que más o menos me recuerdo, el APT lo utilicé mucho, se llama Parasitología Werner APT.
También había uno del que la doctora se basaba mucho, que era el Tai Lara. Recuerdo que de ahí creo que sacaba prácticamente todo lo del examen. Entonces el Tai Lara creo que es mexicano. Era muy bueno y pues sí me ayudó muchísimo. Para hongos creo que no me basé en algún libro como tal. El Arenas. El Arenas, sí, ya me acordé. Para parasitología, esos que les mencioné, y para micología era el Roberto Arenas. Y el cual pues sí también era un libro muy bueno, vienen muy ilustrados, vienen muy bonitos. Bueno, yo que soy muy visual, pues aprecio muchísimo que pongan imágenes con colores. Y chicos, pues creo que ya esas han sido todas las materias del cuarto semestre. Les digo, les hablé muy poco de cada una porque también no quiero hacer ya mis videos tan excesivamente largos. A veces no me da el tiempo de editarlos como yo quisiera. Pero espero que les haya ayudado mucho, que les haya servido. Y si tienen más dudas respecto a esto, yo espero seguir con la serie de medicina. Aguántenme un poquito los chicos que vienen de los directos, pero pues quiero continuar con esto, más que nada porque me dijeron que les servían muchísimo y que les gustaban, entonces no quiero dejarlos. Y pues espero que les haya ayudado de alguna manera. Yo muchos libros también los buscaba en Books Médicos. Yo ya no sé si esa página sigue siendo tan buena como cuando yo estudiaba. Cuando yo estudiaba era como muy fácil sacar libros de ahí, pero ya en los últimos semestres me acuerdo que sí batallaba mucho y creo que ya no los conseguía tan fácil de ahí. Si tienen dificultad para encontrar algunos de estos libros, me pueden decir y les digo, pienso hacer un Google Drive y subirles de repente ahí libros, aunque siento que muchos pues también ya se van desactualizando. Traten siempre de conseguir las versiones pues más nuevas. ¿Sale? Cualquier duda, pues saben, me pueden encontrar en directos en mis redes sociales o déjenme también en comentarios acá abajo qué más les gustaría ver. Cuídense mucho y nos vemos. Bye.